necesaria cuando vemos tantos hechos de injusticia. Walter, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paulo. Ante todo, muchas gracias por pronunciar muy bien el apellido. Un Excelente, milagro, te porque felicito. Bastante. Un milagro, muy complejo. Sí, sí. Manko, cuando lo vi, dijo, y mirá que estoy acostumbrado toda la vida de jugadores de fútbol, pero los pasaban limpio, ¿viste? Porque si el primer vistazo te hace confundir. Gracias por estar con nosotros, Sí, Walter. mi abuelo era Martínez, se bajó del barco y le anotaron mal el apellido. Exacto. Sí, Bueno, sí. muchas gracias por estar con nosotros. Walter, sos especialista. Yo veo mucha improvisación, mucha gente que no leyó ningún proyecto, que no tiene la más mínima idea y que está discutiendo cosas Sí. de un país atascado, sin empleo. Y con esto que nos contaba Sebastián, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, o Araceli González, que es lamentablemente el Sí, sí. problema de muchos argentinos. Que dicen, che, no tomo un empleado ni por casualidad porque esto termina todo en juicio, tengo que cerrar el local, tengo que cerrar la pyme, es un despelote sublime. ¿Es tan así esto? Mira, la verdad sí, lo escuché a Sebastián. Te diría del proyecto, cuando se analiza este proyecto, hay dos palabras que aparecen todo el tiempo y que para mí son centrales para entender cualquier economía que quiera crecer. Uno es la previsibilidad y otro es la formalidad. Cuando hablamos de previsibilidad es que ningún país va a poder generar empleo genuino si las reglas del juego que tenemos son confusas, son cambiantes o si son posibles de anticipar, como decía recién Sebastián. ¿Sí? El empresario argentino, tanto el grande, el mediano o el pyme, lo que necesita saber es a qué atenerse cuando contrata, cuando invierte y cuando toma decisiones a largo plazo. Hoy, la verdad que el sistema que tenemos, eso, sobre todo al empresariado, no se lo permite. Y después, por otro lado, la formalidad, porque hoy tenemos un problema estructural que ya no admite más diagnósticos, que es que la mitad del empleo en Argentina lamentablemente es informal. Esto es trabajo en negro. Claro, ¿Qué claro. significa que tener trabajadores, como decías vos, sin aporte, sin cobertura, sin Sin futuro nada. previsional? A la Que no es el deriva. caso de casos como el que estábamos viendo recién de un trabajador que estaba registrado, que pudo litigar y llevar adelante el ejercicio de sus derechos y que quizás podía estar en disputa alguna cuestión más o menos central. Pero al que está completamente fuera del sistema no le estábamos dando ningún tipo de protección y me parece que ahí sí el proyecto viene a traer algunas herramientas que son necesarias como para dar protección en ese sentido. Mm, Ahora, para entender qué es lo que se discute cuando estamos hablando, ¿viste? Todos creo que sabemos o habrán tenido la posibilidad de leer que se habla de modernización laboral, sí. así es el título que le dio el gobierno al proyecto. Eh, Cuando hablamos de esta modernización laboral hay que mirar un contexto, y es que gran parte de nuestra legislación fue pensada en la década del 70. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo cuando 1970. doy clases en la Claro. universidad, 1970, ¿entendés? Entonces, yo doy clases en la universidad y a veces le digo a los alumnos, piensen que en el medio, desde que nació la ley de contrato de trabajo hasta Sí. hoy, aparecieron tecnologías que ya quedaron totalmente obsoletas como el fax. Claro. Tampoco existían las redes sociales, no existían las plataformas digitales, la economía del conocimiento, no existía Nada, nada, absolutamente nada. nada de toda esa dinámica productiva que tenemos hoy y que la ley no la contempla. Y si No, querés te no. agrego algo más. Había 25 millones de habitantes en el 74 cuando se Y sancionó la ley de contrato de trabajo, hoy somos 40 y, 46, ¿cuántos? 46. 46 millones de habitantes. Exacto. Entonces, entre ese contexto, entre un cuadro comparativo, Argentina 1974 con la sanción de la ley de contrato de trabajo y Argentina 2025 totalmente descolgada del mapa en materia laboral, hay una diferencia abismal que esta ley, la verdad, por lo menos al empresariado, si hay algo que no le da es certeza. Y me parece que ahí sí, esta es más una percepción personal de la lectura de la totalidad del proyecto. Te digo, el proyecto es muy largo, Sí. ¿sí? No habla solamente de la ley de contrato de trabajo, son 197 artículos que el proyecto propone incorporar a la legislación laboral. Y entonces ahí sí te diría que lo que se está viendo es tratar de dar un poco de soluciones y de meter a la gente que está, sobre todo en el trabajo informal, a la formalidad. Yo Y lo la verdad que... que ahí no escucho a nadie del No, otro yo lado que diga, tampoco, bueno, a ¿viste? ver, No escucho una idea. Por supuesto que yo quiero que tengamos más derechos, no menos. Pero digo, che, hay sí, un montón de gente en negro que todos los días, que depende que lo acompañe Dios con buena salud, porque no tiene paritaria, no tiene jubilación a futuro, no tiene cobertura médica, salen a la deriva. Y veo el sindicalismo tan chato que tiene la Argentina y algunos políticos de tan escaso nivel intelectual que en vez de aportar algo para esa pobre gente, están preocupados, ayer hablé con uno, están preocupados a ver si son 35 días corridos de vacaciones o si en tu laburo te dan permiso para ir a buscar a los chicos a la escuela, que es sumamente bueno, importante, ahí tenés pero me parece vacaciones. que hemos roto también
lo que significa el trabajo para una persona. Yo no puedo venir acá y a esta hora decir, no, mira, tengo que ir a buscar a los chicos a la escuela. No puedo, tendrá que ir otra persona o tendré que cambiar la vida, no sé, pero no es todo tan light como nos hicieron creer en la Argentina y post pandemia mucho más. Viste que mucha gente, no, estoy aislado, no puedo ir a laburar, y después se me aparecía en Instagram tomando mate en la playa. Entonces me parece que le tenemos que dar al trabajo, que es tan escaso en la Argentina, un poco más de respeto. A ver, se habla de vacaciones, por ejemplo, uno de los puntos centrales del proyecto, que si me preguntás no es central en absoluto, porque lo que viene a hacer es a regularizar una situación que se da en la práctica, ¿sí? En el proyecto se contempla la posibilidad de fraccionar las vacaciones a 7 días, y hoy eso se da completamente en muchas empresas. Te digo, agarrá cualquier empresa multinacional, cualquier empresa grande de Argentina, y tiene a través de su portal de intranet la posibilidad de que el trabajador solicite el pedido de vacaciones y después de ahí lo que hace es alguien dentro de la estructura de la compañía lo aprueba o no lo aprueba. Esto es hoy. Eso tampoco nos podemos olvidar. Esto es hoy, sí, está ocurriendo. O sea, es conocer un poco el mercado laboral. El que va en contra de eso y te dice van a fraccionar, van a hacer algo en contra de las vacaciones, y te diría que es falso, porque por lo menos que me traigan el artículo del proyecto donde diga que algo es distinto a lo que yo te acabo de decir. Ahora, si hablamos de fraccionar las vacaciones, esto, el otro, ¿dónde no se puede hacer o dónde quizás ese trabajador no va a poder tener gozar del mismo derecho? Y en la industria, ¿sí? Si vos tenés una persona que está trabajando en una máquina, en una línea de producción, yo creo que ese trabajador, de acuerdo a lo que es la estructura propia, lo que es la productividad, no va a tener la misma posibilidad que tiene el administrativo, que quizás se puede ir no sé, en septiembre de vacaciones porque es el aniversario de casado, a diferencia del que está en la línea, que va a tener que cumplir y se le van a disponer las vacaciones, pero es una facultad que es la ley desde el 74, o sea, la ley vigente se la delegó al empleador, no es que dijo el trabajador se toma las vacaciones cuando quiere. Ahora, Walter, y después en su experiencia como abogado, porque una de las cuestiones que se está remarcando es que muchos de los artículos tienen destino judicial y que parte de la normativa que se apruebe va a terminar en una discusión en la Corte Suprema. ¿Usted, después de haber leído el proyecto, cree que ese es el futuro inmediato? Mira, conociendo la realidad de la Argentina, vos podés traer el proyecto que quieras. Nosotros nos sentamos todos los laboralistas, de trabajadores y de empresarios de Argentina, hacemos el proyecto con un consenso total y se va a judicializar. Todo. Pero esto porque la Argentina tiene ese concepto de judicialización y es constante. Es constante. Fíjate que, bueno, recién escuchamos un empresario pyme. Yo les digo, hoy hay 300.000 juicios laborales en trámite en Argentina solamente por disputa de diferencia indemnizatoria. 300.000 juicios. Es mucho. Gente que cobró la indemnización está diciendo que le corresponde a algún rubro que no se le pagó, algún concepto que quedó pendiente, lo que sea, y eso está siendo tratado por los jueces. Yo hablo con los empresarios todos los días y, volviendo al tema de la previsibilidad, lo que necesitan es saber si cuando pagan es cancelatorio definitivo o es un pago a cuenta. Claro. Y si hablas con los jueces laborales, te dicen que los juicios que reciben son reclamos de cuestiones que se tendrían que tramitar o por lo menos resolver en otras cuestiones, en otro ámbito. Yo acá les digo una situación completamente distinta a lo que ocurre en Argentina. Un reclamo laboral en Chile, y ya no estamos hablando de un comparativo con Europa, estamos en 7 meses de litigio en Chile. En 7 meses se resuelve la contienda, ¿sí? Si vos decís, bueno, me quedó pendiente algún crédito. Y acá tenés 7 años. Dios mío. 7 años con la tasa de interés que después estás hablando de lo que te estaba contando Sebastián después. Sí, esas bolas de dinero. Un trabajador con $150.000 de indemnización que nadie lo puede pagar. Digo, nadie, o sea, una empresa multinacional, pero tampoco una lo pyme tiene pensado para que un empleado de convenio. ¿Sí? Una pyme tiene que cerrar y lo que nos decía Sebastián. Tengo el problema con y tengo el problema con que los que están temblando porque cierro, ¿viste? Entonces también esos empleados se quedan en el camino. Entonces, cuando hablamos de esa judicialización, lo que tenemos que ver es que el proyecto va a tener que transitar varias etapas. Yo creo que en lo personal esto, ni siquiera el texto es definitivo porque va a ser objeto de distintas negociaciones, ¿no? O sea, y ahí ya pasa más por un vuelo político que jurídico. Pero una vez que eso se consiga y una vez que eso se convierta en ley, me parece que después vamos a tener que, no nos olvidemos, el decreto 70
que ahí sí uno puede decir, bueno, estaban las facultades o no para que el Ejecutivo avance vía decreto con las modificaciones que propuso el 20 de diciembre del 2024 o no. Bueno, después pasamos a la ley bases y cada uno de los textos que yo les estoy diciendo se judicializaron. Exacto. Entonces no veo un motivo para que esta no se judicialice. Exacto, para despedirnos por hoy. Muy amable tu tiempo y muy claro. Para quien nos está escuchando y escucha campanas de un lado y del otro, ¿viste? Me van a sacar las vacaciones, voy a tener que trabajar 42 horas por día. Otros que dicen, che, donde hay uno tiene que haber dos y reducirle las horas y no sé qué historia y que pague el cielo porque no saben de dónde sacar la guita. ¿Qué le sugerirías a la gente? ¿Que esté tranquila, que esté alerta, por lo que sabés y por lo que leíste? No. A ver, a mí hay una garantía que le puedo transmitir a todo aquel que esté escuchando esta nota y decirle, no hay una modificación, hay algo que no se modifica, que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la garantía laboral más fuerte que tiene la República Argentina y comienza diciendo el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Uno barre el proyecto de modernización laboral y no hay una afectación concreta a los derechos laborales de cada uno de los trabajadores. ¿Hay modificaciones? Sí, hay modificaciones. ¿Eso va en detrimento de los derechos de los trabajadores? La verdad que no. Pero ojo, estemos abiertos al debate de que quien diga lo contrario lo exponga con el texto de la ley del proyecto. Porque también vienen y me dicen, no, mira, a vos te están atacando las vacaciones, decime en qué lugar, porque o no sé leer y escribir, o hay algo que están diciendo que no dice el proyecto. ¿Sí? Lo mismo con la indemnización. Entonces, hay una garantía tan grande en Argentina que obviamente tiene raigambre constitucional y que no es modificada. Yo no escuché a nadie que cache, vamos a modificar la Constitución, que saben que supone es un ejercicio político y jurídico mucho más ambicioso y profundo que lo que es una reforma laboral. Y eso Artículo no está. 14 Entonces esa garantía a fondo, como decimos. Sí, les diría, mira, mi primera clase de Derecho del Trabajo es el artículo 14 bis, vos lo entendés y sabés cuál es la realidad laboral de Argentina. Primer párrafo son derechos individuales del trabajo, segundo párrafo el derecho colectivo y el tercer párrafo la seguridad social. Abrazás ese artículo y entendés toda la vida laboral de Argentina. Hoy, la verdad, no se están postergando ni afectando derechos de los trabajadores vía este proyecto que estamos viendo. Walter, te mando un abrazo, un gusto conocerte y la seguimos en cualquier momento, te consulto, ¿eh? Lo mismo, Pablo, un abrazo. Que estés muy bien. Walter Manco, que es abogado laboralista, haciendo